Hola a todos, sean bienvenidos al video sobre la actividad de promoción y prevención que se hizo en la Universidad Cooperativa de Colombia sobre cultura sorda. El grupo está integrado por Katie López, Karen Rendón, Luisa Dosman y mi persona, Sergio Rosas. ¿De qué trata el PIP que se realizó? Trata sobre la cultura sorda, sobre la importancia que se le debe dar a esta cultura, debido a que esta comunidad a lo largo del tiempo no ha sido tan escuchada, debido a que han enfrentado dificultades debido a la barrera que existe mediante la comunicación que se puede prestar mediante estas personas, debido a que si no es mediante la ayuda de un intérprete, se nos dificulta demasiado si no sabemos algo de señas para comunicarnos con este tipo de personas, más allá de las posibilidades de comunicarnos mediante cartas o intentar entender esta persona mediante las señas que nos pueda brindar. Así que es demasiado importante que podamos llegar a entender esta comunidad debido a que existe una barrera como lo es la barrera del lenguaje. Entonces el PIP se basó en eso. Hay información importante sobre la cultura sorda que todos debemos de saber. Las personas que se acercaban al stand se empapaban del tema mediante una pequeña charla en donde se hablaban de esos aspectos importantes a resaltar sobre la cultura y que nos harán menos ignorantes frente al tema. Empezando, es importante recalcar que esta cultura se remonta a muchos siglos atrás, puesto que al no poder tener medios fónicos para comunicarse, se creó una lengua visual, es decir, se desarrolló por medio de lengua de señas una comunicación. Respecto a esto, es importante recalcar que se debe decir lengua y no lenguaje, puesto que el lenguaje es una capacidad que todos los humanos pueden tener, mientras que el lenguaje ya pertenece a una institución lingüística, o sea, ya es algo que se crea y se apropia, es como un idioma. Además, es importante resaltar la cifra que hay a nivel mundial, que son acerca de 446 millones de personas sordas, lo cual equivale al 5% de la población. En Colombia hay alrededor de 459.734 personas con discapacidad auditiva. Además de lo que mencioné anteriormente, también es importante tener claro en el contexto de la lengua de señas nacional, o sea, lengua de señas colombiana, que esta no es una sola a nivel nacional, sino que existen tres tipos de lengua de señas. Está la lengua de señas bogotana, la lengua de señas de Medellín y la lengua de señas caleña. Es importante reconocer que cada una de estas lenguas tiene sus significados en cada una de sus señas, y lo que para Cali puede representar un significado, para Bogotá significa otro. De igual modo, es importante mencionar que esto sucede alrededor del mundo. Cada país tiene su lengua de señas adaptado a las costumbres de cada una de estas regiones. La lengua de señas americana es la que se utiliza para eventos o convenciones con la comunidad. De igual modo, se le compartió a la comunidad los retos y avances que ha tenido la cultura sorda en la educación. Respecto a esto, nos encontramos como retos que no todos los maestros están capacitados en la enseñanza mediante la lengua de señas. De igual modo, el estigma social, el rechazo y el acceso limitado a la educación superior. Asimismo, como avances encontramos que ya se puede acceder de manera más sencilla a intérpretes para que acompañen a las personas sordos a espacios en donde hayan personas oyentes y sirvan de mediadores. Además de que las TIC están en un auge importante para facilitar la comunicación con personas oyentes. Finalmente, en el que podemos hacer, nos encontramos con que hay muchas instituciones que están en la capacidad y de enseñar lengua de señas, así como dar certificados. Es importante también poner de nuestra parte para la inclusión de esta comunidad.
así como conocer los canales que facilitan la comunicación con personas sordas. Esos canales son canales digitales, como lo es el centro de relevo, que es importante reconocerlo para cuando queramos comunicarnos con una persona por medio de una llamada. Este centro nos facilita esa comunicación. En nuestro PIP de Cultura Sorda tuvimos diversas actividades. Primero que todo, en nuestro stand, por ejemplo, tuvimos puntos de información donde brindábamos las cifras, o sea, la cantidad de personas sordas existentes a nivel mundial, nacional y regional, los proyectos o los avances existentes a nivel regional, o sea, en Cali, a favor de las personas sordas. También hablamos de la importancia que cobra tener y mantener estos espacios de información sobre inclusión, sobre cultura sorda, sobre qué tan necesario e importante se hace aprender la lengua de señas, no solo para desarrollarnos como profesionales, sino como buenos ciudadanos para poder ayudar a esta población. También brindamos alguna información sobre los canales digitales que existen, que son gratuitos, en el momento en el que necesitemos un intérprete para lograr comunicarnos con la persona sorda, sea en la parte profesional o en el día a día que necesite alguna ayuda. Son de fácil acceso y los dimos impresos para que las personas que asistían al stand se lo pudieran llevar y mantenerlos con ellos en caso de alguna emergencia o alguna necesidad. Frente a las actividades didácticas tuvimos dos. La primera fue adivina la seña. Mis compañeros o yo hacíamos alguna seña que no era directa ni tan lógica para que las personas que asistían al stand pudieran como asemejarla, pensar como a qué podría parecerse y llegar a un significado. A lo que nos referimos con señas directas o lógicas es que, por ejemplo, si yo hago así, queda fácil asimilar que puede ser una casa. Sin embargo, las que utilizamos en el stand no eran tan lógicas, pero sí pertenecientes a la lengua de señas colombiana. Y por último, en el stand tuvimos una actividad de un teléfono roto en señas. Entonces, los compañeros o las personas asistentes al stand se acomodaban en una fila dándose la espalda y una compañera al inicio de la fila pues iba dando una frase corta y sencilla en lengua de señas para que se la fueran pasando, igual como funciona el teléfono roto tradicional. Ambas actividades tuvieron mucho éxito, fueron del gusto total de las personas asistentes. Bueno, en el encuentro que tuvimos de 5 a 6, hicimos un espacio de socialización de lengua de señas y de cultura sorda, teniendo en cuenta que las personas que dictamos ese espacio, que fue Luisa y yo, no somos intérpretes de lengua de señas colombiana, por lo que no podemos como dar un curso como tal sobre lengua de señas. Sin embargo, en este espacio de socialización hablábamos sobre cómo podemos ser personas más incluyentes, sobre las normas generales de la cultura sorda para poderlas respetar y hacer sentir mejor a la persona sorda que está frente a nosotros, y algunas señas básicas como por ejemplo los saludos, el nombre, el abecedario, por favor y gracias, que son de uso cotidiano y que nos van a ayudar mucho en el momento en el que tengamos que interactuar con una persona sorda en un primer momento sin tener que entablar una conversación completa. En este espacio pues no hubo la asistencia que esperábamos. Sin embargo, las personas que asistieron, que fueron estudiantes de Derecho y de Psicología, nos comentaron que pues estaban muy contentos del espacio, que era algo nuevo que estaban aprendiendo y que ojalá se pudiera repetir. A modo de conclusión, nos parece importante seguir hablando sobre comunidad sorda, puesto que es un tema que genera mucha sensibilidad en las personas, pero que no tenemos herramientas socialmente reconocidas y utilizadas para la inclusión de la misma comunidad. Es por esto que proponemos realizar talleres sobre lengua de señas, forjar profesionales con conocimiento de la comunidad sorda para que así se pueda generar una inclusión y no sea una comunidad aislada a nosotros. Proponemos seguir abriendo mesa de diálogo y hacer actividades como estas que nos ayudan a conocer más sobre esta comunidad.